Hola a todos, bienvenidos a la clase 7 de Psicología Evolutiva 1. Me van a disculpar si a veces toso un poco, pero bueno, estoy un poco apestada, así que bueno. Eh, bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. En la página donde dice clase 7 les dejamos algunos recordatorios de fechas importantes, em, porque ya estamos cerca del final. Así que bueno, solamente quería hacerles esa aclaración. Bueno, hoy vamos a hablar de juego específicamente. Ya en la última clase que tuvieron conmigo, estuvimos hablando un poco de esta relación que existe entre el juego y el dibujo, ¿no? Ya lo estuvimos esbozando un poco. Acá vamos a hablar específicamente del juego, ¿sí? Bueno, algunos conceptos, digamos, centrales que vamos a ir retomando, que van a ir viendo que yo voy a volver a nombrar, eh, es la capacidad de estar solo, que eso es un concepto, digamos, que lo vieron con Samira. Eh, el otro como significante también es algo que vamos a retomar. Eh, Todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor, qué pasa ahí con ese desarrollo motor, eso también lo estuvieron trabajando con Samira. Funciones parentales también que se involucran en el juego. Bueno, lo que es la primera y segunda tópica y el desarrollo de sexualidad infantil. Eh, sí, bueno, parece como que en el juego interviene todo, ¿no? Bueno, sí. Eh, pero bueno, digamos que ahora lo vamos a esclarecer un poco más. Por eso les dejé la actividad de inicio, donde es un juego, ¿sí? Que tienen que responder algunas preguntas. Espero que les haya gustado. Y bueno, con la idea de retomar algunos conceptos más que nada de la clase anterior. Y bueno, algunos que vamos a ir, eh, digamos, desarmando en esta clase. Bueno, tengamos en mente esta pregunta. ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego en este momento para ustedes? Que ya, si bien lo estuvimos trabajando en la clase que vimos dibujo, eh, piensen un poco qué es el juego, ¿sí? Ahora, en este momento que todavía no realicé el desarrollo teórico, ¿sí? Eh, y piensen esto, si sea solo en la infancia o sea también en la vida adulta, ¿sí? Ténganlo en mente, piénsenlo, pausen el video si quieren y piénsenlo. Bueno, acá les hice como un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Las diferentes perspectivas del juego desde diferentes autores, etapas del juego también desde un autor en particular, eh, las influencias de las nuevas tecnologías, ¿sí? Cómo influyen las nuevas tecnologías en el juego, ¿no? De los niños hoy, ¿no? Que es algo que está sucediendo. Y la relación del juego, ¿no? ¿Qué relación o qué papel cumple, digamos, el juego en la construcción de la identidad sexual, ¿sí? Bueno, el juego es considerado desde el psicoanálisis la herramienta privilegiada de acceso al mundo interno del niño. ¿Esto qué quiere decir? A partir del juego, esto también ya lo estuvimos mencionando, que a partir del juego el niño, digamos que, valga la redundancia, ¿no? Pone en juego determinados procesos psíquicos, ¿no? Es decir, nosotros vemos a un niño jugar y parece que no nos llama la atención quizás. Bueno, cuando ya sabes un poco más del tema, por supuesto que sabes que es importante, porque los chicos no juegan por jugar, ¿sí? Siempre cuando llega determinado momento de su desarrollo, ya lo empiezan a hacer con una intencionalidad, ¿sí? Em, entonces a esto se refiere con el mundo interno, ¿no? Que a partir, digamos, del juego es la forma que ellos tienen para expresar
lo que internamente les pasa, ¿sí? Eh, Uno a veces piensa en, por ejemplo, cuando hacen juegos de roles, ¿no? Esto lo vamos a ver en el desarrollo del juego, pero cuando hacen juegos de roles, por ejemplo, nosotros quizás pensaríamos, ay, qué lindo lo que está haciendo, o pensaríamos que está reproduciendo exactamente una situación real. Y en realidad lo que sucede en el juego a veces es que los niños lo que hacen es posicionarse en el juego de manera activa, lo que en la realidad viven de manera pasiva. ¿No? Esto ya lo habrán escuchado mencionarlo en el video en el teórico del juego, ¿sí? Perdón, del dibujo. Bueno, vamos a ver ahora desde la perspectiva de Freud, ¿no? Que es el juego. Eh, para Freud, en el juego, digamos que el niño, eh, digamos que pone ciertos montos de afecto, ¿sí? Es decir, esto que les comentaba de quizás lo de la actividad y pasividad, ¿no? Lo que vive de forma pasiva, en la realidad en el juego eh, lo tramita, digamos, de forma activa, ¿sí? Ya tiene un rol activo en el juego. A eso se refiere con que le pone montos de afecto, ¿sí? Eh, el juego es lo opuesto a la realidad. Esto que les explicaba, de que quizás nosotros pensamos que están reproduciendo una situación real y no. En realidad a veces no, no es así. Algunas veces sí y otras no. Esto no es lineal, no es algo lineal. Eh, y aparece, según Freud, como una reformulación de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, ellos, ante algo que les causa mucha angustia o que no pueden tolerar, lo que hacen es como tratar de transformarlo eh, en algo que a ellos les gustaría que pase en la realidad, ¿no? Eh, Fíjense que esto ya se asoma un poquito más a lo que es la fantasía del adulto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a imaginar, ¿no? Por ejemplo, que aprobamos una materia o cuando nos recibimos, por ejemplo, ¿no? Son fantasías que vamos teniendo, bueno, que Freud le llama sueños diurnos, ¿no? Del adulto, ¿no? En este caso. En el niño lo que se da básicamente es el juego y en el adulto lo que se va dando, o sea, a partir de todo ese desarrollo del juego, en la etapa adulta llega lo que es el fantaseo, ¿sí? O lo que le llaman como sueños diurnos en el adulto. Eh, bueno, lo que sucede también en la etapa adulta es que a muchos no, nos pasa o nos pasó. A mí particularmente me pasó que cuando tuve que empezar a jugar con niños, tuve que aprender a jugar realmente, eh, porque uno desde el adulto siempre tenemos un niño interno, ¿no? Pero la realidad es que ya en la vida adulta uno no está acostumbrado a jugar. Entonces, bueno, ahora que tengo que jugar todos los días, es aprender a jugar con esos niños. Y en esto que dice Freud hay algo muy interesante de pensar, ¿no? Eh, este monto como es tan personal el juego, fíjense que ya estamos hablando de algo muy personal que, que entra en juego, ¿no? En la actividad lúdica de los chicos. Eh, entonces, al ser tan personal, hay que tener mucho cuidado de cómo uno interviene también, ¿no? Eh, de no ser invasivo, quizás en el juego. Bueno, estas cuestiones ya también las estuvimos charlando cuando vimos la clase de dibujo. Eh, bueno, retomando, eh, también lo que plantea Freud con respecto al juego es el principio de placer-displacer, ¿sí? Que en realidad él lo ejemplifica con el juego del Fortà.
¿sí? Que es el juego del carretel, que también ya les estuve manifestando, Samira también lo retomó, eh, que el niño ataba un piolín, un hilito al carretel, lo arrojaba y después decía for, que significa no está, y después lo volvía a aparecer con el hilito, eh, y manifestaba da, que significaba acá está, ¿no? Pero lo que le llamaba la atención a Freud en realidad, que esto ya parecía una contradicción, ¿no? Con el tema de la realidad con el juego, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que observaba Freud era que al niño le producía placer este juego de la ausencia y la presencia, ¿no? Entonces, él empezó a pensar que también en el juego aparecen situaciones displacenteras. Entonces, lo que él planteaba era que en realidad en el juego lo que aparecía era un dominio, ¿no? La posibilidad, digamos, de dominar teniendo en cuenta que en la realidad tiene que acatar el sometimiento del otro, ¿no? El deseo del otro. Entonces en el juego aparecía esta posibilidad para el niño y eso le causaba placer, ¿sí? Por eso esa cara eh, de esa expresión, ¿no? De felicidad, tanto cuando se iba al carretel como cuando volvía. Siento que él pensaba, no, pero cuando se va al carretel tendría que aparecer como una expresión más de tristeza o más displacentera. Bueno, no, todo el tiempo que hacía este juego aparecía eh, una cara, digamos, como de mucha alegría, ¿no? Entonces, esto generaba como una contradicción, ¿sí? Eh, entonces, hace como llega a esta conclusión, ¿no? Que en realidad en el juego aparece como esta posibilidad de dominar aquello que en la realidad le causa malestar, ¿no? Y eso es lo que le permite tolerar esta angustia de la ausencia, ¿sí? Bueno, por otro lado, eh, tenemos, bueno, esto que les decía de la contradicción placentera en la ausencia-presencia. Y lo que decía Freud es que esto es necesario, esto se tiene que dar, ¿sí? Para que posteriormente, porque acá es cuando aparece, ahora cuando veamos las etapas del juego, el desarrollo del juego, se van a dar cuenta que esto es necesario, ¿sí? Em, Porque esto entra en relación un poco con lo que hablaba Samira de la capacidad de estar solo, ¿sí? De disfrutar, este disfrute. El niño está solo, está jugando solo con el carretel y eso le causa placer, está disfrutando de esa actividad y lo hace con cierta intencionalidad. Ahí es donde aparece el desarrollo del juego, que ahora lo vamos a ver. Bueno, eh, bueno, esto les explicaba lo del sometimiento a la realidad externa. Es decir, la mamá en algún momento se tiene que ir a trabajar o a comprar o lo que sea, el niño se tiene que quedar solo. Entonces, en algún momento esto va a pasar, ¿sí? Entonces es importante que la madre no esté todo el tiempo apegada al niño porque en realidad lo podría terminar perjudicando, ¿no? Eh, bueno, y el juego como dominio de lo displacentero. Esto es lo que bueno, les iba explicando. Bueno, por otro lado, Melanie Klein dice que el juego descarga fantasías masturbatorias que pueden devenir en compulsión de repetición. ¿Esto qué quiere decir? Que para ella, en realidad, eh, hay digamos, una etapa inicial en el juego en donde es habitual que el niño repita, digamos, determinados movimientos, como pasa, por ejemplo, en la etapa fálica, en la fase fálica, donde todo el tiempo porque es un juego con el propio cuerpo. Primero piensen que el niño juega con su propio cuerpo y después pasa a jugar con lo que encuentra en el medio, ¿no?
Entonces, Melanie Klein lo que se refiere con esto es a esto. Pero, ¿qué pasa? Esta repetición en algún momento tiene que cesar, ¿sí? No tiene que parar, no podemos, no, el niño no puede estar todo el tiempo eh, repitiendo ciertos movimientos. ¿Por qué? Porque esto eh, podría causar lo que son estereotipias, que son como movimientos que no tienen una funcionalidad en sí, no es un juego en sí mismo. Es como los chicos que, por ejemplo, que hacen, eh, mueven mucho las manos, hacen así todo el tiempo y se miran la mano. Bueno, eso es una estereotipia que obviamente eh, no lo hacen con una intención de jugar con la mano o conocer su mano, ¿no? Como podemos ver en los bebés, ¿no? Entonces, o niños que corren en círculos, por ejemplo, esa es digamos, es una cuestión más de descarga motriz, quizás habría que ver el caso, ¿no? Pero bueno, lo que dice Melanie Klein es que esa repetición compulsiva puede llevar a una estereotipia, ¿no? Que bueno, ya ahí estaríamos hablando de trastornos de tipo autista, ¿no? Ya estaremos hablando en otro orden de patologías, ¿no? Y trastornos. Así que a eso es a lo que se refiere, ¿sí? Por otro lado, Winnicott dice que el juego en el niño es en sí misma terapéutica. ¿Esto qué quiere decir? Que es como hablábamos al principio, es una herramienta de análisis, ¿sí? Eh, es lo que nos permite conocer las problemáticas que digamos, eh, se van poniendo de manifiesto, se van produciendo en el desarrollo psíquico del niño, ¿sí? Algunos se podrían considerar como habituales, ¿no? Como normales, o que es un patrón, digamos, que se encuentra en todos los niños. Como por ejemplo la conflictiva edípica. Nosotros sabemos cuál es la conflictiva edípica, ¿no? Eh, ya lo estuvimos viendo en varias clases, pero el modo de transitar eso siempre va a ser particular y siempre va a ser distinto. Entonces, por eso siempre es importante observar el juego de los niños, ¿sí? Es una gran herramienta terapéutica, ¿sí? Incluso nosotros cuando tenemos un paciente siempre decimos lo mismo, porque a veces los padres ven, no sé, a veces el niño abre la puerta para ver si está la mamá y de pronto estamos sentados en el piso con todos los juguetes jugando y ellos se piensan que es un viva la pepa el consultorio. Y bueno, eh, y en realidad en ese juego es que analizamos un montón de cuestiones, ¿sí? Eh, también lo que dice Winnicott es que el juego es un proceso, ¿sí? En realidad. Es decir, que no se da de un día para otro, ¿sí? Y que también, hablando del juego como proceso, siempre lo vamos a considerar como parte, ¿no? Como les decía, de los tratamientos terapéuticos, siempre es como un proceso. ¿Sí? No es que el niño nace con esa necesidad de jugar, ¿sí? Tampoco. No, esto se va dando, ¿sí? Es como lo que les explicábamos sobre el cachorro humano hasta que se convierte en sujeto. Bueno, esto sería algo parecido, ¿no? El juego, en realidad, a medida que se va produciendo todo el desarrollo psíquico, es que el juego va a ir desarrollándose de a poco. Eh, bueno, Piaget, por otro lado, considera que el juego es el reflejo de la experimentación del niño con el mundo. Eh, Piaget lo que creía era que el niño iba construyendo, incluso cuando él habla de inteligencia, habla de que el niño va construyendo en realidad o pone en juego esa inteligencia eh, cuando debe resolver algo. Y a veces lo que sucede es, eso pasa en el juego, ¿no?
cuando aparece una problemática y él, el niño, lo quiere resolver a partir del juego, ¿sí? Esta actividad versus pasividad, ¿sí? Para no volver a repetir lo mismo, pero bueno, es lo que sucede y es el patrón que encontramos en todos los autores, ¿sí? Em, Algo que todos llegan a la misma conclusión, ¿sí? Em, bueno, entonces el niño cuando nace, según Piaget, empieza a construir el mundo externo a partir de esa interacción con el medio, ¿sí? El niño nace y empieza a interactuar con los objetos que tiene alrededor y ahí, en ese punto, es donde empieza realiza como esta construcción, ¿no? Eh, Dice, es una transformación activa entre el sujeto y objeto a través de procesos de asimilación y acomodación. Esto es un poco lo que les explicaba, lo que quizás voy a esclarecer un poco, es estos dos conceptos de asimilación y acomodación. El niño, a partir cuando nace, empieza a interactuar con el entorno, ¿sí? Y empieza a construir esquemas que le llamamos esquemas de acción, ¿no? Empieza a construir esquemas, ¿sí? Lo que le permite crearse como ciertas teorías sobre lo que ve, sobre lo que escucha, sobre el olfato, sobre los objetos que toca, ¿no? Eh, entonces, a partir de eso se va creando esquemas, ¿no? Eh, entonces, pero ¿qué pasa? A medida que ese niño va interactuando con el medio, esos esquemas se van modificando y se van incorporando a los esquemas previos que ya tenía, se van incorporando otras características, ¿sí? Y la acomodación tiene que ver, eso, bueno, esto que les expliqué tiene que ver con la asimilación. Entonces, asimila lo nuevo que ve del ambiente a los esquemas que ya tenía construido, ¿sí? Pero a veces pasa que aparecen cosas que condicen, digamos, con los esquemas que ya, con las características del esquema que ya tenía construido, y pasa que tiene que modificar esos esquemas. Entonces ahí es donde aparece la acomodación. Pero en lo que es el aprendizaje, en realidad se da, digamos, juntos, ¿sí? Es como un circuito que se arma. No es que o sea uno, se da el otro, o primero se da uno. En realidad se arma como un interjuego, ¿sí? Esto es lo que dice Piaget. Eh, y aparece como, bueno, él habla de la inteligencia como una construcción continua, ¿sí? Que es lo que les explicaba al principio. Eh, bueno, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el desarrollo evolutivo del juego. Yo lo tomé desde Piaget, ¿sí? Em, porque es el que van a ver también en otras materias. Entonces quizás me pareció más acertado tomarlo desde este autor. Em, Tenemos el juego funcional de ejercitación, donde acá lo que digamos, lo más importante a observar es que nos vamos a dar cuenta que aparece cuando vemos que hay una intención de acción. Y ya hay, digamos, un esbozo, digamos, de objeto permanente, ¿no? En un principio, cuando el niño nace, en realidad, y cuando empieza a aparecer los primeros juegos que son más del otro, ¿no? Más del adulto, del no está, acá está, por ejemplo, generalmente hace el adulto, para el niño en un primer momento, en realidad, cuando uno se tapa la cara con una tela o se esconde, ¿no? Entonces, para ellos el objeto desaparece, porque al desaparecer de su campo visual, entonces para ellos ese objeto deja de existir, realmente desaparece. Eh, entonces, bueno, al momento que se va desarrollando el juego, el niño va pudiendo establecer que en realidad el objeto, por más que desaparezca de mi campo visual, sigue existiendo. Bueno,
En el juego funcional se refiere a eso, a esa intencionalidad de acción, es decir, cuando el niño ya empieza a querer agarrar un objeto, por ejemplo, ¿no? A querer, por ejemplo, a veces hasta agarran algún objeto para llegar a agarrar otro, ¿no? Por ejemplo, si está en el piso o en una mesa sentado y no sé, está con un tenedor en la mano, bueno, lo agarra para agarrar la pelota que está en el otro extremo de la mesa, por ejemplo. ¿No? Ahí hay una intencionalidad de una acción, yo quiero esa pelota, ¿no? Y no llego, entonces empieza a poner en juego, por eso Piaget habla mucho de la inteligencia en construcción, que se pone en juego en esta actividad lúdica. Después tenemos el juego simbólico que aparece aproximadamente a los 2 años, donde el juego simbólico tiene que ver con el cómo sí, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño agarra un palo y hace que es un caballo, ¿no? O que es una espada. Bueno, ese es el juego simbólico, ¿no? Ya empiezan a aparecer como ciertas representaciones, ¿no? Eh, bueno, después tenemos los juegos reglados, que ya los juegos reglados tienen, ya son niños, por supuesto, más grandes, y tienen que ver con la aceptación de las normas. Es cuando los niños empiezan a aceptar que en el juego hay ciertas normas, pero no solamente en el juego, sino también socialmente, ¿no? Hay como una relación ahí. Y por último, los juegos mentales, que ya son niños mayores a 12 años, donde ya hacen más juegos de ingenio, ¿no? No necesitan del objeto concreto para poder deducir algo, ¿no? Ya no tienen esta necesidad. Sí, sino se apoyan más en representaciones mentales, ¿no? En el análisis, la reflexión, ¿no? Bueno, el juego, vamos a ver ahora rápidamente lo que es el juego y las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa ahora, ¿no? En la actualidad con las nuevas tecnologías y el juego? Las formas de vinculación cambiaron totalmente para los niños que están mucho tiempo enfrente y sobre todo desde muy chicos. ¿Por qué? Porque en el juego de la computadora, del celular, el niño juega solo, ¿sí? Y hay una cuestión de repetición, como decía Melanie Klein, repetición compulsiva, ¿no? Eh, Hay que decir algo, la realidad es que las nuevas tecnologías tienen cosas positivas, pero el exceso de ellas también es todo lo que es en exceso, no es saludable, ¿no? También está esta cuestión de la inmediatez en lo que es Internet, el juego, etcétera. Hay una cuestión de que termina el juego, perdió, termina el juego y vuelve a empezar, porque está jugando solo, ¿sí? Porque él tiene su deseo y juega solo, entonces si yo quiero seguir jugando, juego, ¿no? Y la inmediatez también en el sentido de que quizás no respetan los tiempos de espera. ¿Por qué? Porque eso uno lo construye con el otro, en el juego con el otro. Bueno, también aparece esta cuestión de repetición y la baja tolerancia. ¿Por qué? Porque pierde, se enoja, ¿no? Y quiere volver a empezar y vuelve a perder. Y pasa que tienen mayor, digamos, este umbral, digamos, de tolerancia es muy reducido, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que es identidad sexual, a través del juego se ponen de manifiesto las diferentes identificaciones que permiten construir la identidad sexual. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? A partir de que el niño se va desarrollando, se va a ir identificando, ¿sí? Con diferentes personas, con grupos, etcétera, ¿sí? Esto es lo que permite, y a partir de todo su desarrollo psíquico y cómo fue su desarrollo en estas fases, digamos que en las fases sexuales del niño infantil, es que él va a ir construyendo esa identidad sexual, ¿sí? Y Bleichman plantea 3 tipos de constitución de identidad, ¿sí? 3 tiempos, perdón. El primer tiempo, que la diferencia es, digamos, entre los dos sexos, está asignada en realidad por el otro, ¿sí?
¿no? Es decir, es el adulto el que le dice, esto es de nena, esto es de nene, el nene tiene esto, la nena tiene lo otro, ¿no? Bueno, estas cuestiones siempre van a estar marcadas por otro, en realidad. Y en eso es donde él va a ir construyendo, ¿no? Su propia identidad. En el segundo tiempo reconoce ya las diferencias anatómicas, es decir, qué es lo femenino, qué es lo masculino, ¿no? Ya empieza a reconocer estas cuestiones. Eh, por último, aparece la tercera, que es ya la elección de objeto sexual, ¿sí? Eh, que ya, esto es una construcción propia, ¿no? Esto aparece mucho con por ejemplo, las parejas homosexuales, que, hace mucho tiempo se creía como que si tenían un hijo, el hijo iba a ser homosexual, y en realidad esto no entra en juego. ¿Por qué? Porque el niño se va a ir desarrollando eh, y va a ir construyendo, porque recuerden que en realidad el desarrollo psíquico, si bien en la primera instancia sí surge con la familia, con la mamá, papá, pero también hay una interacción con otros, ¿sí? Entonces, con otros adultos, con otros pares, ¿no? El niño va al jardín, etcétera, y va a seguir construyendo. Entonces, no necesariamente que tengan dos padres homosexuales o dos mamás, va a tener que ver con la construcción de su propia identidad sexual, ¿sí? A eso se refiere con la elección de objeto. Bien. Otra cosa que les quería mencionar y ya cerramos, es el tema de cómo entra en juego esto de la identidad sexual en el juego, ¿no? Bueno, el niño a partir de que se va desarrollando, en realidad, como les comentaba, va poniendo de manifiesto estas cuestiones, ¿no? Entonces van a aparecer tipo juegos de roles también en los niños, en donde aparezcan, por ejemplo, esta cuestión de, por ejemplo, si hace pareja con dos varones, en el ejemplo de las parejas homosexuales, que es el más controvertido, por así decirlo. Bueno, entonces va a aparecer ahí una dinámica y es ahí donde vamos a poder ver a partir del juego cómo va construyendo esa identidad sexual, ¿sí? Bueno, como actividad de cierre les propongo analizar, les dejé en la plataforma un Padlet donde van a encontrar esta frase de Piaget y me gustaría que la puedan analizar ahora sí con la concepción de juego. Ahora, ¿qué piensan sobre el juego? ¿Cambió su concepción o es la misma que tenían antes? Creen, traten de pensar y reflexionar sobre esto, ¿sí? Y si solo sea en la infancia. Fíjense que las preguntas son las mismas que planteé quizás al inicio, pero está bueno que ahora, teniendo todo el recorrido, la lectura de la bibliografía, puedan hacer una construcción distinta, capaz. Así que, bueno, por supuesto les dejamos el foro por cualquier consulta. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nos vemos en la próxima.